rigurosamente en directo a las 10 de la noche para traeros toda la información, todo lo que ha ocurrido este fin de semana con nuestros equipos, tanto masculinos como femeninos, en las distintas competiciones donde tenemos representación aragonesa, que es mucha, mucha y variada. Y siento deciros que por desgracia, pues no ha sido, no ha sido lo mejor. No hemos tenido la fortuna ni la suerte de poder hacer ni siquiera un medio pleno en todo lo que se ha tenido que disputar en esta jornada deportiva. Como siempre, vamos a comenzar con el deporte femenino. Como ya sabéis, vamos a tener a mi compañera Diana Martín Albó, la voz del fútbol y el futsal femenino aragonés, aquí en la grada. Diana, buenas noches. Como Noches, Francho. ahora, digo, esta se me ha echado a dormir y ya acabamos de empezar, no llevamos ni un minuto de programa. Ni un minuto y ya te has metido conmigo. Ay, bueno, es para no perder la costumbre. Ya lo sé, ya. Bueno, ¿qué me tienes que contar? ¿Tenemos buenas noticias, malas noticias o un mixto? Pues como has dicho, hay un mixto casi más malas que buenas. Pues vamos a empezar con la segunda federación donde tenemos como representación a la Sociedad Deportiva Huesca Femenina y al Zaragoza Club de Fútbol Femenino. ¿Qué han hecho nuestras chicas? Pues pleno de derrotas. Hoy no ha sido una buena jornada para la segunda federación y los equipos aragoneses. La Sociedad Deportiva Huesca perdía hoy 2-1 frente a Pradejón. El gol ha sido de Iris Arnas. Iban hasta más del 80 ganando. ¿Qué quería hacer? Vamos, que el partido, si hubiera tenido la necesidad de que durara 100 minutos, habría durado 100 minutos, ¿no? Sí, luego quizás nuestra invitada nos lo dirá, a ver hasta qué minuto se ha ido, pero parecía que, según las informaciones que tengo, eso parecía. Bueno, ¿y las chicas del Zaragoza Club de Fútbol Femenino? Bueno, pues les visitaba el líder, venía aquí a Almudéjar el Real Madrid. Ha sido una derrota por la mínima, una derrota muy, muy justa y quizás algo injusta, porque por lo que he visto ha habido de todo. Ha habido palos, ha habido polémicas, goles anulados y sobre todo mucho fútbol. Bueno, al final estamos hablando que se estaban enfrentando contra el líder de la categoría. El nombre me imagino que también pesa, ¿no? Diana. Sí, quizás el escudo pesa, son jugadoras muy jóvenes, ya lo dijimos cuando visitaron Huesca, son jugadoras muy jóvenes pero que juegan muy bien al fútbol. El Zaragoza Club de Fútbol pesa, son jugadoras muy jóvenes, ya lo dijimos cuando visitaron Huesca, son jugadoras muy jóvenes pero que juegan muy bien al fútbol. El Zaragoza Club de Fútbol Femenino les ha puesto en apuros, de hecho yo creo que han sudado para mantener esos 3 puntos, pero al final se los han llevado para Madrid. Bueno, pues si te parece, bajamos un escalón, nos centramos en la tercera federación. Ahí contamos con 3 representantes que han hecho nuestras chicas. Pues aquí sí que hay 2 notas positivas y una negativa. La nota negativa la trae Stadium, que perdió 3-1 ayer en Lerida contra el AMB. Me dicen que es un gol, no un golazo de Sofía Villanueva. Sí que es verdad Bueno, que las de Lerida pronto se pusieron 2-0 y aunque recortaron distancias las verderolas, ya nada se pudo hacer. y bueno, ¿qué ha hecho nuestras chicas del Valdefierro y del filial del Zaragoza Club de Fútbol Femenino? Pues las de las ya nada se pudo hacer. Y bueno, ¿qué ha hecho nuestras chicas del Valdefierro y del filial del Zaragoza Club de Fútbol Femenino? Pues las del filial del Zaragoza ganaban ayer 2-1 en una pedazo de victoria porque jugaban contra Sigul, que era uno de los equipos potentes del año pasado. De hecho, es contra el que luchó el Huesca hasta la última jornada. Y un gol en propia puerta y otro de Darian de penalti hacían que las zaragozanas se llevaran unos valiosos 3 puntos que les hacen ponerse con 14. No está nada mal. Nada, nada mal. Y Valdefierro ganaba hoy 3-1 a San Gabriel. Otra victoria, es un victorión, este sí, también. Y los goles, he estado yo, he disfrutado como una enana viendo el partido. Han sido goles, no, golazos. Doblete de Ana Binué. No digas Bueno, nada, bueno. Francho. Sí, ya te lo dije.
Y otro de Claudia de falta, un auténtico golazo. Pues el Club Deportivo Valdefierro que poco a poco se va sentando en la categoría, lo que comentábamos la semana pasada con Alba y fíjate tú lo que son las cosas, ¿eh? Poco a poco, china chana, poquito a poquito, se están ya aclimatando a una tercera división, pues que para un recién ascendido de la territorial aragonesa es dura y muy complicada. Sí, de hecho se pone con 7 puntos, empatado a puntos con Estadio Casablanca, que ya debería estar asentado en la categoría. Así que están los dos en la zona baja, pero bueno, 7 puntos en el momento de la temporada en la que estamos no son malos puntos. Nos vamos a la territorial aragonesa, esa territorial que tanto nos gusta y que con tanto disfrute seguimos. Pues hay novedad porque ha perdido la Sociedad Deportiva de Gea. Andanda, pues eso sí que es nuevo, ¿eh? Eso es nuevo y además ha perdido el Luchán, que aún es mucho más sorprendente. Ha perdido contra el Ebro, que eso sí que es uno de los cocos de la... De hecho, se ha puesto líder con esta victoria, a falta de que juegue el Huesca, que por motivos del temporal que hubo esta semana no ha podido jugar ninguno de sus partidos. Pero bueno, el Ebro se pone líder después de ganarle a Egea 0-2. No está nada mal. ¿Y qué han hecho el resto? El resto no hay resultados, hay algún resultado abultado, como Estadio Casablanca que le gana 6-1 a Cosmos, pero lo demás, nada, la zona alta está igual, Zaragoza, Huesca, Ebro, Egea, y la zona baja está un Cosmos que no levanta cabeza. Parece que no levanta cabeza. Vamos a ver, porque el Cosmos es uno de los equipos que más bien se ha estado trabajando últimamente esta categoría. ¿Con quién se tienen que enfrentar la semana que viene los de segunda y los de tercera federación? Pues en segunda federación el Huesca recibe el sábado a las 5:30 al La semana que viene los de segunda y los de tercera federación. Pues en segunda federación el Huesca recibe el sábado a las 5:30 al Español. Me Buen imagino que en rival. San Jorge. Eso es, a ver si consiguen liberar, creo que ha habido un árbol o algo así con el temporal, a ver si consiguen liberar y se puede jugar en San Jorge. Y el Zaragoza visita Zubieta el sábado a las 2:30 para jugar contra la Real Sociedad B. Bueno, contra el filial de la Real, que siempre es un campo duro y complicado para poder rascar ahí unos puntillos. Y en Sí, eso tercera, es. En tercera, Estadio Casablanca recibe a Vic, que la verdad es que hoy ha goleado, por ejemplo, 6-0 y parece siempre está Vic. Entonces es un rival duro, lo que pasa es que juegan en Gregorio Sabel y eso tiene que notarse. se tiene que notar. Eso es, el Zaragoza filial visita Mallorca para enfrentarse contra Balears B el domingo a las 12 y vaya, Nombre, ¿no? Mucho nombre, sí, pero pocas armas, las del nada, Rayo. sí, lo subieron de últimas con una chapuza de la federación y no parece que hayan podido hacer equipo para competir, va ultimísimo. Entonces yo creo que puede ser la tercera victoria consecutiva de Valdefierro. Bueno, vamos a, si te parece, antes de entrar con nuestra invitada, con nuestra protagonista, que esta vez va a ser del fútbol 11, seguimos con el fútbol 11. Vamos rápidamente con lo que ocurrió en el futsal femenino, en esa segunda federación, donde nuestras tres representantes, César Augusta, el Guanapí Saldelis, Intersala 10 y el Sala Zaragoza, pues bueno, nos han dado muy pocas alegrías, ¿no, Diana? Ninguna, básicamente. Puede haber una medio alegría, pero Medio, que tampoco. vamos a dejarlo en medio porque jugaban en la cancha del líder. Eso es una cancha además muy difícil, pero Medio, que tampoco. vamos a dejarlo en medio porque jugaban en la cancha del líder. Eso es una cancha además muy difícil, la grada está muy cerca, es muy pequeña, bueno, es una ratonera. Así que Intersala 10 empataba a 2 frente a Hospitalet, viene de 2 empates, está quinto, ahí, no se descuelga, pero el empate, Pero también pues vamos a ser algo justos. Han jugado, yo creo que con los dos equipos, Rubí y este Hospitalet, que creo que van a estar arriba durante toda la competición. sí, sí, lo que pasa es que me parece, estuve viendo el partido, me parece que el resultado es bastante mejorable, sobre todo se ponen
marcan gol y en la misma jugada que saca Hospitalet les empatan, entonces eso queda, quieras que no, pues pesa bastante. Sí que es verdad que las rotaciones no modifican el nivel, pero se usan poco. Entonces, y un fiel seguidor de la Grada FM, pues el de Zaragoza perdió en su cancha, perdió en su campo 2-4 frente a Alcaldes. Una remontada de la escuadra catalana, ¿no, Diana? sí, además iba ganando 2-0 al descanso, pero creo que era de Calde, se llamaba Adriana, creo, enchufadísima, metió los 3 primeros y a partir de ahí ya no hubo partido. Sí, no, Adriana es uno de los activos que temporada tras temporada sigue vistiendo la zamarra del Caldes y a mí es una jugadora que particularmente me gusta mucho. Siempre les digo, ¿por qué no le ponéis a esta mujer aquí un piso y un trabajo y os la traéis? Porque es un activo diferencial, ¿eh? Sí, En esta sí, categoría. sí, sí, Y yo lo bueno, estuve viendo y increíble. y la derrota, abultadísima derrota del Sala Zaragoza, que recibió al Vendaval del Telde y le endosó 8, ¿no? Sí, fue una pisonadora canaria el sábado en el siglo XXI y se le empieza. Zaragoza, que recibió al Vendaval del Telde y le endosó 8, ¿no? Sí, fue una pisonadora canaria el sábado en el siglo XXI y se le empiezan a poner difíciles las cosas al recién descendido Sala Zaragoza. Le queda ganar contra el Z10, que es un recién ascendido, y a ver qué pasa. Pues de momento en la clasificación, fíjate, tenemos en quinta posición a Intersala, Buenapís Aldelis Intersala 10 con 14 puntos empatado con Telde. A Eso 2 es. puntos está el Peñas Plugas y a 3 el Rubí. Ya se le ha ido de 5 el Hospitalet. Luego el siguiente conjunto aragonés es César Augusta, que baja a la séptima posición, 10 puntos. Y tenemos que irnos a la posición decimocuarta con 3 puntos para ver al Sala Zaragoza bueno, que tiene a 3 puntos a Chantrea y a 4 a Osasuna, que están ahí en mitad de tabla para abajo. Con lo Eso que es. veremos a ver qué es lo que ocurre en la siguiente jornada, que ya se Chantrea y a 4 a Osasuna, que están ahí en mitad de tabla para abajo. Con lo Eso que es. veremos a ver qué es lo que ocurre en la siguiente jornada, que ya será la jornada octava, donde veremos a un Intersala que en teoría va a recibir al Castelldefels y que a mí me parece que va a ser aplazado el partido. Eso es. Castelldefels no está, ni se le No espera. está ni se le espera, con lo que Eso esos es. 3 puntos se los llevará el Guanapis Aldelis sin jugar. Yo creo que ni se suman, ¿eh? Ni lo suman, pues mira, No, pues creo que no entonces se suman. pues ahí se quedarán. Y tendremos futsal femenino, pero con 2 partidos en los que van a tener que viajar. César Augusta visitará la dificilísima cancha, como siempre, de Chantrea. Y el Sala Zaragoza, pues lo que decías tú, ¿no? Al Z10, un conjunto que es una auténtica incógnita, porque es un recién ascendido, pero que bueno, yo le he visto un partido y no desme. Bueno, pues si te parece, nos vamos a centrar con nuestra protagonista, que no es otra que la jugadora de la Sociedad Deportiva Huesca, Laura Rollo San Juan. Muy buenas noches, Hola, Laura. buenas noches. Teníamos muchísimas ganas de tenerte aquí subidica en la grada, a Yozana de corazón y no sé si de Ayocina, ¿eh? nacimiento. A Yocina, me cachis la mano. Pues escucha, yo en todas las retransmisiones, en todas, siempre he dicho, la Pues Yozana, nunca me han Ayocina, que dicho los de mi nada. pueblo se te echarán encima, ¿eh? Como te escuché. Mira, pues tu tía, que es una vieja amiga mía, nunca me ha dicho nada, ¿eh? Pues muy mal. La señora Ya se Merche. lo explicaré. Vale. Bueno, ¿cómo llega una Yocina a subirse a esto del fútbol 11 y bueno, y a cogerse la capaceta, marchar de su pueblo a Zaragoza, de Zaragoza a Vilar y bueno, y a cogerse la capaceta, marchar de su pueblo a Zaragoza, de Zaragoza a Villarreal, de Villarreal ahora a Huesca? Vamos, con lo jovencica que eres, pareces a Marco buscando a su mamá. A ver, la verdad que lo llevé bastante mal porque yo pues soy mucho de pueblo y mucho de mi pueblo, de Ayoza. Y al principio me costó venir hasta Zaragoza, que al final está en Aragón, pero y vinieron también mis padres a vivir conmigo, pero me costaba muchísimo no estar en mi pueblo. Y luego al final, pues al irme a Villarreal ya te haces un poco más a la idea, pero bueno, aún así cada vez que puedo me escapo a mi pueblo, desde luego. ¿Cómo
¿Dónde te nació esa afición por decir, oye, pues mira, una chica de Ayoza que decide pues enrolarse en esto del fútbol 11 y dice, venga, mm, ¿cómo surgió la oportunidad? Pues al final mi padre jugaba fútbol en el Endesa, mi primo jugaba en el muchísimo, pues te regalaron la muñeca, pues yo lo primero que hacía era pegarle la muñeca. Entonces yo creo que fue más porque pues he nacido así y así seré. ¿La ponías de portera o qué? A la Nada, le muñeca. le quitaba la cabeza y le daba como si fuera una pelota. Bueno, ¿y cuál fue tu primer equipo? ¿Dónde te estrenaste en esto del fútbol? A muy pocos años de edad, pues jugué en la Lloza, en plan, en el típico equipo este que hacen por las tardes de fútbol sala, y así íbamos compitiendo así por pueblos, pero ya de forma federada en fútbol 11 fue en el Andorra. Fue mi primer equipo y fue en el que estuve hasta que no podía jugar con chicos. Es así, ese es el mayor hándicap, ¿no? Que tenéis las chicas, que creo que es esta etapa Cadete. cadete, ¿eh? Hasta O sea, cadete, cadete ya no puedes. eso te iba a decir. Yo creo que hasta etapa infantil os dejan jugar con chicos y a Sí. partir de ahí ya os segregan, ¿no? Os dividen, porque por una cuestión de sexo, pues, bueno, pues se divide, ¿no? La cosa. Y a partir de ahí, tú dejas el Andorra y ya te vas directamente al Zaragoza Club de Fútbol Femenino. No, ¿O no, cómo? me voy a Calanda porque no podía aspirar a jugar a primera división con la edad que tenía. Entonces, para irme a Zaragoza me compensaba más ir a Calanda y la verdad que no me arrepiento de nada porque en Calanda también pasé unos buenos años con todo allí y luego ya pues estuve mejor para irme a Zaragoza y hacer un cambio en mi vida que era marcharme a vivir allí. ¿Y ese cambio con qué años lo hiciste? 15. Con 15 añicos. Ostras, es que Pero es un cambio. estuve un año yendo y viniendo de Zaragoza a mi pueblo, que encima ese año también me rompió el cruzado, o sea, fue todo maravilloso. Y luego ya sí que me fui a vivir allí. Y allí, bueno, allí llegaste a debutar con el primer equipo, con el equipo que jugaba en primera división, Sí, y me imagino que para ti una experiencia brutal, ¿no? Porque creo que fuiste de las más jovencicas en debutar en esa sí, primera yo división. ya más que me recuperé del cruzado, debuté. Debuté creo que con 16, no lo sé, pero vamos, que debuté como un año más tarde porque me rompió el cruzado, pero para mí fue algo único, o sea, yo estaba, era pequeña, al final eres pequeña y tienes esa ilusión de subir con el primer equipo, das todos los entrenamientos y hasta que te llega el momento de debutar, que es el mejor día de tu vida y encima debutar con un primer equipo en primera división, con que imagínate. ¿Y te acuerdas de tu primer gol o no? La verdad, si te digo la verdad que no, pero no, creo que fue contra la Real Sociedad allí. O sea, en el campo de la Real Sociedad. Allí en Zubieta, Fue allí, sí, en Zubieta. en Zubieta. ¿Llegaste tú a coincidir con Marta Valero, que también es de tu comarca, De la Real Sociedad. allí en Zubieta? Fue allí, sí, en Zubieta. En Zubieta. ¿Llegaste tú a coincidir con Marta Valero, que también es de tu comarca? Coincidí un poco con ella en Calanda, en Zaragoza no, y sí, o sea, la conozco de toda la vida, la verdad. Sí, porque Marta también la tuvimos aquí en la grada y nos comentaba pues que pues más o menos los mismos pasos que has dado tú, que ya Sí, también sí, tuvo que irse más al Calanda y dice, sí. y de Calanda, pues mira, ya me vinieron a buscar los del Zaragoza Club de Fútbol Femenino y ahí sigue, ¿no? Y ahí sigue. Sí, porque al final si no puedes aspirar a llegar a un primer equipo, no tiene ningún tipo de sentido irte a jugar a Zaragoza viviendo y una yoza allá en Andorra, porque para eso me voy al Calanda o me voy a otro que tengo más cerca. Y ya te digo que en el Calanda no me arrepentí nada, que fueron años muy buenos. Y una vez que ya llegas al Zaragoza Club de Fútbol Femenino, pues la verdad es que yo lo hablaba, ¿no? Con tu tía, que a mí me sorprendió mucho el que filas del conjunto aragonés y te enrolaste en un proyecto que yo entiendo que para una futbolista pues tiene que ser apasionante, ¿no? Te vas a un equipo con estructura de primera división y con todo por hacer, como era el Villarreal. Sí, al final, pues irme a Villarreal, irme sola, plan, he crecido mucho, plan, tanto futbolísticamente como persona. Y también me rompí otro cruzado allí Vale. pero bueno, me hizo madurar muchísimo, o sea, yo lo que he vivido en Villarreal, la verdad que me ha venido muy bien.
siempre pienso que pues, te puede ir mejor o peor, pero que de cada experiencia que vives, pues tienes que aprender lo máximo que puedas y quedarte con lo bueno. Allí creciste con el equipo, conseguisteis el tan ansiado ascenso y de ahí, cuando ya parecía que volvías de nuevo a estar en la élite, te coges ya que volvías de nuevo a estar en la élite, te coges la mochilica y dices, venga, me voy para Huesca. ¿Cómo te engañaron los de la Sociedad Deportiva Huesca? No, sinceramente es que no me engañaron, ¿eh? Yo Te lo digo, quería te lo digo venir. cariñosamente, ¿eh? Que no No, se me... sí, sí. Yo, yo estaba allí en una situación y yo le decía a mi familia que quería venir a Aragón y quería venir al Huesca, la verdad. Y me habló Verónica Rodríguez, que estoy aquí gracias a ella, fue con la que hablé primero, también gracias a Azucena, pero sobre todo con la que primera que hablé fue con Vero. O sea, y le tengo que agradecer mucho porque estoy aquí muy feliz. Yo estaba en una situación un poco mala, plan, no sabía qué hacer mucho con mi vida del fútbol y aquí he vuelto a ver la luz y es que no te puedes decir otra cosa porque soy súper feliz del trato que tengo y al final con las compañeras que estoy ya las conocía de hace mucho, las que no daremos el callo y lo sacaremos para adelante. Muchas veces, Laurica, es importante, ¿no? Sentirte cómoda y querida en un proyecto. Y Sí, eso te lo ha dado, eso te lo ha dado la Sociedad Deportiva Huesca. exacto. Y al final yo soy mucho de Aragón y ojalá podamos subir al Huesca vamos, a lo más arriba posible. A mí Ojalá, me ojalá, encantaría, ojalá. eso es, Lo me firmamos encantaría todos, que. los aficionados y aficionadas del fútbol Exacto. femenino. O sea, es difícil, pero es que no hay nada imposible. Es que a mí me gustaría ver un equipo en Primera División de Aragón y que sea el Huesca. Vamos, que es mi ilusión y es por lo que luchamos al final todas cada día, que nos esforzamos mucho. Y los resultados a veces no llegan, pero llegarán. Y sobre todo, pues a seguir trabajando y ya te digo que al final todo llega. Tú, pese a tu juventud, has vivido lo que hablamos, ¿no? Muchas etapas del fútbol femenino, pues pasando pues por el Calanda, la Andorra, Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Has vivido lo que hablamos, ¿no? Muchas etapas del fútbol femenino, pues pasando pues por el Calanda, la Andorra, Zaragoza Club de Fútbol Femenino, el Villarreal, ahora el Huesca. La temporada pasada, la verdad es que os vimos muy cómodas en la categoría, se os veía con una impronta y una madurez en la cancha que aunque os tocara remar porque se os habían adelantado o lo que fuera, tú veías al equipo, a mí que me ha tocado narraros bastantes veces para algo en televisión, y decías, hostias, es que este equipo puede dar un giro de tuercas, pues estabas siempre entre las japonesas, tú, Iris, sabías que algo podíais hacer en el campo para liarla y para remontar, ¿no? Ascendisteis, el objetivo se cumplió y ahora en esta categoría, tú que conoces bien el fútbol, ¿cómo estás viendo al equipo? Pues es que, a ver, estamos bien, pero al final. ¿O se cumplió y ahora en esta categoría, tú que conoces bien el fútbol, ¿cómo estás viendo al equipo? Pues es que, a ver, estamos bien, pero al final el cambio de categoría, los partidos, pues es que en cada partido puede pasar cualquier cosa. Juegues bien o juegues mal, es que al final por ejemplo, hoy hemos ido a un campo completamente distinto al nuestro, al final en su casa es muy turbio, o sea, que se va todo, se complica. Y por mucho que tú quieras remar, hay a veces que es que te sobrepasan las cosas. Y entonces es el punto en el que tenemos que saber cuando nos están sobrepasando las cosas, cómo poder darle la vuelta. Y eso es lo que tiene esta categoría. Que al final el año pasado, aunque pareciera que íbamos muy cómodas y eso, sufríamos también, porque es muy difícil ir a un partido y siempre tener que ganar. O sea, es muy difícil. Lo O que sea, pasa es cómodas dentro del campo, pero yo creo que en el campo al rival también le dabais esa sensación, ¿eh? De decir, hostias, que estas tías nos pintan la cara en dos contras. sí, me lo ha dicho mucha gente, lo de que se nos veía así, pero dentro del vestuario teníamos mucha confianza, tanto jugadoras como cuerpo técnico, pero esa presión de ganar, ganar, o sea, le hemos pasado mal y luego pues también bien. Ya cuando conseguimos el ascenso fue un descanso para todo el mundo. Ya os soltasteis, ¿no? Ya os liberasteis por Sí, completo. sí.
a mí ya me daba igual lo que pasara. Una vez que ascendimos ya me daba igual. Hablabas del encuentro que habéis disputado contra el Pradejón, el conjunto riojano, bueno, que es uno de los históricos del fútbol femenino. Me imagino que también vosotras no sois un recién llegado a esta categoría, pero cuando os enfrentáis a estos históricos, como que al que pita le pesa más, ¿no? El pitar en contra de estos conjuntos. Recién llegado a esta categoría, pero cuando os enfrentáis a estos históricos, como que al que pita le pesa más, ¿no? El pitar en contra de estos conjuntos. Ya, pero a ver, sí que se nota, pero al final nosotros en la primera parte sí que hemos estado más en su campo y la segunda han estado todo el rato en el nuestro, en plan, nos han sometido y no hemos sabido darle la vuelta y yo creo que ahí ha sido nuestro problema. Y nos han metido los goles en los últimos minutos, pero que nos lo podrían haber metido antes. Y entonces, pues tenemos que ver nuestro partido y fijarnos en los errores que hemos cometido y el próximo día contra el Español, pues hacerlo aún mejor y ir a por la victoria, como siempre. Bueno, Laura, como siempre, tú eres una killer, ¿eh? Eres, pues yo creo que de las jugadoras que más goles lleva con la zamarra azulgrana de la Sociedad Deportiva Huesca. De igual manera también en esta Huesca, de igual manera también en esta segunda federación, nos toca el reto de hacernos fuerte, ¿no? En casa, en el San Jorge. Sí, es muy importante al final en tu casa, pues rascar todos los puntos posibles. Tiene que ser nuestro fortín. Y que vengan, pues que venga, me digo que venga el Baleares, que el Real Madrid, que el que quiera, ¿sabes? Nos tienen que tener miedo en casa y eso es lo que tenemos que hacer. Pero al final jugar en casa se nota con la afición y tiene que ser un punto a favor. Bueno, te va a decir unas palabras, porque ya sabes que nosotros tenemos nuestro momento first dates aquí en el programa, ¿sabes? Y siempre ese momento es para Diana Martín Albó. A ver, es que Francho, me introduces de una manera. Yo con Laura no he jugado solo en contra y la verdad es que vaya jugadora. Te ha hecho Vaya sufrir, ¿eh? Te ha hecho sufrir por banda. lucha todo, normal que lleve tantos goles, es que no da un balón por perdido, si es que aunque pienses que está perdido, no, ella va y va y va. Y, o sea, es increíble. Y luego el carácter que tiene en el campo, llega afuera y es todo lo contrario. Es increíble lo de Laura. Yo la quiero muchísimo porque la verdad es que le he cogido mucho cariño. Es una persona súper buena y eso que la conozco poquito, pero en el campo tenemos una jugadora muy top en Aragón que hay que disfrutarla y menos mal que la Sociedad Deportiva Huesca ha hecho que la disfrutemos. Ha sabido, la Sociedad Deportiva Huesca estuvo muy aguda fichando a Laura Arroyo San Juan, ya te lo digo. Te tenemos que preguntar la última, ¿eh? Esto ya es al parcerío. Sabemos que tienes ido directo con Salma. ¿Qué te contó cuando ganó el Mundial? Pues que no se lo creía. Al final, cuando ganas algo así tan importante, que es que yo creo que al final es lo que aspiras desde que naces y te gusta el fútbol, es algo increíble, que además ella ha ganado todos los mundiales posibles, que es algo que es que nadie le puede superar, solo le puede igualar. Aunque imagínate, Fíjate, está, sí, yo que la he visto, yo la he visto con Intersala, cuando empezó jugando al fútbol sala, que era una cría, y luego con el Scorpio, porque la gente habla del fútbol, pero Salma era una atleta de primer nivel en atletismo, ¿eh? Que es que habría, o sea, incluso habría sido muy, muy, muy buena. Lo que pasa que al final, pues le tocó el brete de decidir. Cuando ya no le quedaba otra, porque era muy buena en las dos cosas, dijo, ¿con qué me quedo? Y decidió el fútbol, pero una extraordinaria atleta, ¿eh? ya, pero al final ella le encantaban los dos por igual. Plan, yo siempre le he dicho que es algo que no entendía porque a mí atletismo, al final me enganché, al final me enganché Que tú eres futbolera, futbolera, y a sí. los futboleros, a los jugadores de fútbol, correr no les gustaba nada. No, pero de verdad que me enganchó el atletismo, de verla, o sea, realmente pude ver lo que era atletismo real y no lo que yo pensaba. Pero le gustó, ya te digo, le gustaban las dos cosas por igual y pues fue unas cosas, otras se quedó con el fútbol, pero que al final, porque haya elegido el fútbol no es que quede el atletismo. O sea, ya es atleta y futbolista. Desde luego. Bueno, pues Una cosa, Francho, dígame.
Se me ha adelantado Héctor, pero es verdad que hoy Salma ha marcado un póker de goles en su partido frente a Sevilla. Yo he disfrutado increíble viéndola marcar 4 en menos de 40 minutos. Ha sido en el 7, en el 17, en el 37 y en el 39 los goles. O sea que ha sido... Te hace la competencia, Laura. No hay más. Yo te digo, yo con que le vaya bien, que no se lesione y lo que sea, yo soy feliz. Que le vaya, yo le deseo lo mejor siempre. Pues lo dicho, Laurica, un placer. Mi ayocina favorita. Dale un beso. Y lo que sea, yo soy feliz. Que le vaya, yo le deseo lo mejor siempre. Pues lo dicho, Laurica, un placer. Mi ayocina favorita. Dale un besico a tu tía Merche, compañera de fatigas mía durante muchos años. Y lo dicho, que ojalá, pues te veamos a ti con la Sociedad Deportiva Huesca muy arriba, ¿eh? Ojalá, ojalá. Que yo no lo descarto, ya te lo digo. Nosotras daremos todo por estar arriba. No hay más. Somos de Aragón y es lo que hay. Es lo que Eso nos me ha gusta, tocado. eso me gusta, eso me gusta. Un abrazo, chicas. Un Un abrazo. abrazo. Luego. Bueno, pues acabamos nuestro bloque del fútbol y el futsal femenino con, pues, ¿qué os voy a contar? Pues con una auténtica estrella de nuestro fútbol, como es la jugadora de la Sociedad Deportiva Huesca, Laura Arroyo San Juan, la Ayocina. Fíjate tú, tanto tiempo diciendo para analizar lo que ha ocurrido en esta jornada 9. Vamos, con muchas sorpresas, ¿no, Laura? Buenas noches, Francho. Bueno, y lo de Laura es lo bueno abunda, ya sabes, ¿no? Sí, sí. Después de escuchar a la protagonista. Pues efectivamente una novena ya jornada la que ha dado pues auténticas sorpresas que me imagino que ahora comentaremos y que ha hecho que, bueno, pues hay equipos que se han beneficiado de su resultado y del resto de rivales para encaramarse más posiciones en la clasificación. Pues si te parece, vamos a hablar precisamente de ese partido que se jugaba ayer por la tarde en el Carmen, Club Deportivo Ebro 2, Fuentes 2, el Fuentes de nuestro compañero Álvaro Mateo. Bueno, así es. Además, fíjate que a veces cuando decimos de esos resultados de 2-0 a veces pueden ser peligrosos. ¿Por qué? Pues mira, porque en el Carmen, Paqui, pues si empieza a cortar distancias, que es lo que hizo el Fuentes, y después acaba empatando, pues es lo que acabó, porque fueron en el minuto 35 López Melús y luego en el 70 Tobajas para darle un punto importantísimo al Club Deportivo Fuentes, que por cierto es uno de los equipos que está siendo la sensación de tercera red por su juego. Son valientes, están jugando muy bien al fútbol y como digo, pues para un recién ascendido, ahí está el Fuentes dando la cara. Seguimos con los partidos, que hubo dos que se disputaron este sábado a las 4 de la tarde, Belchite 1 y Llueca 1. Sí, bueno, pues un duelo entre dos equipos que están en esa zona baja intentando asomar la cabeza, desde luego que un puntito para cada uno, tal como está, no le saca de pobres, como se dice vulgarmente, se adelantaba además Roncea para el conjunto entrenado por Aitor Pardo en el minuto 52. Sabemos que en el Tejar pues insiste mucho y es un campo contaba además Roncea para el conjunto entrenado por Aitor Pardo en el minuto 52. Sabemos que en el Tejar pues insiste mucho y es un campo complicado y difícil, y en el 66 pues Cotoño, como no, uno de los goleadores de esta competición, empataba y al final el reparto de puntos que, como digo, pues no deja contento a ninguno de los dos, tal como están situados en la clasificación, Francho. Siguiendo con la jornada de hoy, domingo, 11 de la mañana, la Sociedad Deportiva Huesca B, que recibía al Almudévar 0-1. Se impuso el conjunto de la Corona. Así es, el conjunto entrenado por José Carlos Gallego, que poquito a ello está yendo de menos a más también conforme están avanzando las jornadas, y que bueno, puede ser calificado de sorpresa esa derrota del Huesca B, que está luchando también por estar en esos puestos de ascenso la próxima temporada, y que bueno, pues que una oportunidad de subir escalones que la fue perdiendo, ya que el Calamocha, que perdía en Jumaya ante el Cuarte por 0-2.
Pues efectivamente, además, como te decía al principio, el Cuarte ha sido uno de los beneficiados de esta jornada por esa victoria en Jumaya, en Calamocha, y como los resultados que estamos comentando, tanto de ese empate del Ebro, la derrota del Huesca B, también el Egea, que luego comentaremos después. Repetía Valdés, oye, de nuevo en el minuto 7, antes hubo un travesaño por parte de Gassama y al final ese gol de Valdés se llegaba así al descanso. Salía un poquito más enchufado el Calamocha, que, bueno, quería llegar a portería, una intervención de Rafa Hidalgo que abortó, y al final, bueno, pues hay que decir que Sergio Cota, que prácticamente, bueno, pues había sido jugador del Lugo. Fichado. Sí, 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 además salió unos minutos, bueno, y eso es salir y besar el salto porque hizo el segundo gol. Nos alegramos por el buen futbolista que es Sergio Cota porque estuvo a puntito de colgarla. Sí, 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 además salió unos minutos, bueno, y eso es salir y besar el salto porque hizo el segundo gol. Nos alegramos por el buen futbolista que es Sergio Cota porque estuvo a puntito de colgar las botas y al final, bueno, pues lo han convencido, el parte se está sintiendo a gusto y yo creo que va a ser un jugador diferencial en esta categoría y en el Club Deportivo Cuarte. Siempre es bueno no recuperar a esos peloteros que tú y yo Sí, conocemos, como es el caso de Cota. Es un excelente jugador, una excelente persona. así Quizás es. pues su paso por el Utebo, pues bueno, lo dejó algo marcado, ¿no? Pero Sí, yo creo que en el cuartel, al igual que a Valdés, que lo has nombrado, muchas ocasiones, otro jugador que ya abandonó la disciplina del conjunto verdero para marchar al Club Deportivo Ebro, esa lesión que no nos permitió el poderlo disfrutar en una categoría superior, pero son jugadores pues que bueno, que podrían jugar perfectamente en segunda federación. sí, son jugadores diferenciales en esta categoría. Yo la tercera división, la tercera red, pues bueno, sí, otro cinco como muchos jugadores diferenciales, muchos con mucha experiencia, experimentados, que vengan quizás de otras categorías o que conocen muy bien la categoría y al final, bueno, pues eso es lo que hace, ¿no? Que al final estés arriba. Desde luego, dos grandes refuerzos para Loreto, que como siempre hace magia en los equipos donde está. Sino Hombre, que se lo recuerden a los chicos del Brea, que están disfrutando todavía, fíjate tú, bueno, temporada tras y a temporada. los chicos en tiempos del Club Deportivo Ebro, porque fue Sí, señor. el que lograba el ascenso, que Sí, señor, sí, recuerdo señor. una representación que vino, bueno, pues eso, para celebrarlo, para entrevistarlos, y bueno, pues su paso y su historial como futbolista, pues todos lo conocemos, ¿no? Ganador de la Recopa, acompañó a Víctor Fernández en el Real Zaragoza, esto era como el poli bueno y el poli malo, ¿no? Señor, sí, Pero señor. es un grande, Un Loreto. extraordinario entrenador. Sí, sí, Zaragoza esto era como el poli bueno y el poli malo, ¿no? Señor, sí, Pero señor. es un grande, Un Loreto. extraordinario entrenador. Un Sí, extraordinario señor. entrenador. Sí. Seguimos, 4 de la tarde. El Épila que goleaba por 3 goles a 1 a un Club Deportivo Cariñena que ni con el cambio de míster parece que esté cogiendo el tino en la categoría. Sí, a veces ya sabemos, el tema de entrenadores, lo decimos por activa y por pasiva, que en cualquier categoría, si no llegan los resultados, la cuerda y el eslabón más débil siempre es el entrenador y acaba yéndose, ¿no? Y de momento, pues a veces tampoco es que sea el artífice, que a veces es verdad que cambia por lo menos el ánimo, la manera de, en fin, darle otro aire al equipo. De momento, Humberto Harto, que también es un gran entrenador, pues no ha encontrado todavía el camino, quedan muchas jornadas, pero lógicamente tendrán que trabajar mucho. Y en cuanto al partido, pues Rodrigo Tapia fue goleador de la jornada, acortaba distancias, le dio un poquito de lo que decíamos antes, ¿no? De jugadores diferenciales, como uno de los que está en el Épila, que es Rafinha, que Buah. certificaba esa victoria en el minuto Es que 84. fíjate los que has nombrado, ¿eh? Claro, A Rodrigo Tapia, al uruguayo, y a Rafinha, dos jugadores que, tal que lo han dicho, podrían estar perfectamente en un proyecto de segunda federación. Nos sí. vamos al partido que se juega a las 4:15 de la tarde, el Tamarite del Ferguson Aragonés, de Rubio, de Jiménez, perdón, que empataba 1 con el Atlético Monzón. Partido que tiene esa connotación como de derbi. Sí, por lo menos de regional, ¿no? Casi local, rozándose. Y al final, bueno, pues a veces estos partidos suelen acabar muchas veces, o en muchas ocasiones, en tablas, como así fue en esta ocasión, reparto de puntos, el 1-0 lo hacía Espinosa y en el 89 pues empataba para el Atlético Monzón. Bueno, pues tablas, falta el partido de vuelta que siempre, pues bueno, pues tablas, falta el partido de vuelta que siempre
pues en estos partidos siempre queda esa revancha de los partidos de vuelta, pero ya digo que normalmente quizás en estos derbis así regionales suelen ocurrir muchas veces los empates. Hablando de otro de los partidos que lo avisábamos, ¿no? La semana pasada, para nosotros iba a ser el partido de la jornada. Caspe 2, Egea 2. Pincha el Egea. Pues es que, o bueno, O, llámalo o, como o, quieras, o, porque, o, o le hace claro, pinchar el Caspe. porque claro, este es otro de los partidos que si antes decíamos con el Ebro, que eso de ponerte 2-0 por delante, a veces es un poco peligroso, porque no sé, te relajas un poco y luego ves que a corta distancia el equipo rival bueno, en fin, que se sube y al final es lo que ha ocurrido, ¿no? Que el Caspe se ha puesto 2 veces por delante en el marcador. Ha sido un partido bastante sufrido por parte de los dos equipos y bueno, sufrido por parte de los dos equipos y bueno, pues si antes estábamos diciendo, hemos hablado de Rafinha, de Cota, de Cotoño, de Rodrigo Tapia y de Rafinha. Y también podemos decirlo de Ramón López, que pues eso, Ramón López tiene Don Ramón. un buen currículum y ha sido en 2 ocasiones el que ha puesto ese empate en el marcador. Que bueno, pues en los Rosales bueno, van a tener difícil los equipos para puntuar y el Egea, la Sociedad Deportiva Egea, que va a seguir líder una temporada, o sea, una jornada más, perdón, pero como decía, pues el Cuart es uno de los beneficiados a raíz de todos estos resultados que estamos comentando. Sí, poco a poco se han ido subiendo jugadores de estas plantillas aquí a la grada en estos primeros capítulos de esta sexta temporada. Y Ramón ya lo decía, fue el primero que se estrenó con nosotros y decía, a ver, yo he venido para ascender de nuevo a la Sociedad Deportiva Egea, a donde nunca se tuvo que marchar, que era la segunda federación. Con lo que cuando un jugador ya te plantea esto desde el minuto 1, es porque tiene muy claro cuál es su objetivo. No, lo tiene muy claro y además, como decimos, es un hombre muy experimentado, un futbolista que ha tenido su recorrido y lógicamente ese regreso implica que el objetivo sea el ascenso. Vamos con el que se jugaba a las 5 de la tarde, Borja 0, Viñefar 1. Pues a pesar de la derrota, es verdad que el Borja ha tenido o ha hecho un buen partido, que además ha tenido creo que hasta 2 goles le han anulado, algún palo, en fin, que al final es verdad que el Binefa se ha sumado los 3 puntos y es lo que ocurre cuando un equipo está en esta tesitura, no te entra nada, todos son piedras y zancadillas en el camino y claro, en vista de lo que estábamos hablando en los vestuarios, ojo que a lo mejor en las últimas horas puede haber novedades con respecto a los banquillos del Borja, pero es verdad que ha hecho un buen partido y que quizás el Borja ha merecido más, pero al final, claro, pero es verdad que ha hecho un buen partido y que quizás el Borja ha merecido más, pero al final, claro, esos 4 puntos pesan mucho en la clasificación y ya digo que cuando las cosas no van bien, pues no te sale casi nada. Ya nos lo decía la semana pasada su arquero, Pablo Ortiz, el cordobés, que tenían una plantilla, pues bueno, para no sufrir, para estar ahí en mitad de tabla, pero lo que está claro es que, por lo que sea, pues Óscar Tiberio no ha dado con la tecla, o bueno, sin entrar en polémicas de arbitrajes y demás, que al final todos los equipos lo sufren a lo largo de la temporada. Sí, así es. Al final dicen que cada uno está al final de temporada donde merece. Eso dicen, Laura. Aunque Veremos, a a ver. veces, aunque a veces no estemos de acuerdo. Ya. Y ahora vamos con el último encuentro, el que se disputaba a las 5 de la tarde. El Fraga, que ha perdido por 0-1 frente a los Mineros de Lutrillas. Ojo, con un golazo, ¿eh? Sí, un golazo. He tenido ocasión Sí, sí. que ha culminado Martínez, ha sido, y además, bueno, el mérito que tiene primero en la estacada, muy complicado ese campo, y segunda parte que han estado jugando casi 30 minutos con un futbolista menos, con un hombre menos. O sea que tiene su mérito, lo de Lutrillas, lograr esos 3 puntos de la manera que lo han hecho y el golazo que ha permitido que sumaran 3 puntos. Lo que son las cosas, lo hablábamos la temporada pasada con Tatín cuando abandonó la El, disciplina del Club el Deportivo Teruel, Teruel, sí. porque el mozo pues quería minutos y lo mandaron cedido ahí a Lutrillas, ya se ha quedado ahí en el conjunto minero y la verdad es que está siendo una de las revelaciones del conjunto minero. Sí, efectivamente, y como te decía, pues un Utrillas, oye, que ahí está de momento, bueno, pues en una zona sin pasar por apuros de momento y que desde luego esto le tiene que dar mucha moral de cara a los próximos partidos, ¿eh? Vencer, como digo, en la estacada no es nada fácil, zona
bueno, sin pasar por apuros de momento, y que desde luego esto le tiene que dar mucha moral de cara a los próximos partidos, ¿eh? Vencer, como digo, en la estacada no es nada fácil, y jugando prácticamente pues casi 30 minutos con un futbolista menos. Si te parece, nos centramos en lo que va a ocurrir en esta jornada décima. Tendremos un Illueca Caspe, el Illueca que necesita los 3 puntos como el comer, ganar en su cancha, como mínimo. Sí, no, es desde luego, es cuando hablábamos de ese partido del Belchite y Lueca, es que el empate pues no les valería a ninguno de los dos, tal como están las cosas en este momento. Por lo tanto, pues hay que dar un golpe encima de la mesa, empezar a sumar de a 3, si realmente, bueno, pues el Lueca quiere salir de esas posiciones que lo mantienen ahora en zona de descenso. El Bueno, Huesca B fuera del descenso, pero con 9 puntos, sí, pero con al 9 igual que el puntos. Belchite. Por eso decía del Belchite y Lueca que el punto no les ha servido a ninguno. También partido complicado, partido duro para el filial del conjunto alto aragonés. El Egea, que va a recibir al Épila ahí en Ojito, Luchat. sí, sí, Ojo, eso para mí es el partidazo de la jornada, ¿eh? Por lo desde menos luego, ¿no? por la Yo zona para mí alta. sí, yo para Sí, mí sí, sí, sí. es el partido de la jornada con absoluta diferencia en la zona alta, porque luego nos tenemos que ir a un Monzón Ebro, siempre es muy complicado ganar ahí Sí, en la cancha del Monzón. El Utrillas Utrillas Belchite, también, Utrillas también, Belchite, sí. también. En Almudévar que va a recibir al Tamarite. El Cuarte que recibirá la visita de la Sociedad Deportiva Borja, pues mal la pareja de baile, ¿no? Para salir, para intentar rascar puntos. Van a Sí, tener los de Tiberio. sí, efectivamente. Y luego el Cañera que recibe al Calamocha, bueno, pues hasta hoy. Está bien en tercera división, ¿eh? Y es un recién ascendido. Pues eso es que a veces es lo que pasa, ¿no? Que se juega sin esa presión, a pesar de que la categoría, pues es lógico que se note, ¿no? Es una categoría más y siempre se nota ese paso, ese escalón. Pero bueno, la confianza y la mentalidad positiva te da mucho, ¿no? Y ya digo, sin esa presión de decir, bueno, el objetivo, desde luego, mantenernos, y de hecho, pues están, fíjate, tienen de 10 puntos, pues bueno, ahí están de momento tranquilitos a lo suyo, y ya digo bueno, pues eso, que el Fuentes, como pasa en otras categorías, pues a veces los recién ascendidos te llevas sorpresas y a veces son muy gratas. Así es. Pues, como siempre, un placer tenerte aquí subidica en la grada. Nuestra compañera Laura Ferrer. Un abrazo. Nos oímos la semana que viene. Un abrazo enorme a todos. Gracias. Hasta luego. Seguimos con protagonistas y ahora quien se va a subir, lógicamente, ya sabéis que tenemos. Enorme a todos. Gracias. Hasta luego. Seguimos con protagonistas y ahora quien se va a subir, lógicamente, ya sabéis que tenemos protagonista en cada una de las categorías y el que se va a subir, pues va a ser nada más y nada menos que el jugador de la Unión Deportiva Fraga, Alex Kibus. Muy buenas noches, Alex. Alexis, perdón. Alexis, se nos ha quedado dormido. Pues tiene aquí, tienes la invitación. Alexis, vamos a ver si se puede subir a nuestra grada el bravo jugador Hola, buenas del noches, ¿se oye? conjunto. Buenas noches, ahora Ahora sí. sí. Se me ha dormido, se No, me ha no, no, no. dormido. No, porque Es que además ya son, llevo un rato aquí, lo que pasa es que, bueno, tiene sus cosillas, ¿no? pues sí. Eh, la gente lo entiende y lo respeta. Bueno, Alexis, bienvenido a la grada. Un placer tenerte en representación del Fraga. Muchas gracias. Pues bueno, aquí estamos. Hablábamos de ese partido, de ese partidazo que os ha tocado disputar y disfrutar contra Lutrillas. Vaya golazo, ¿no? Qué manera de perder esos 3 puntos en vuestra cancha. Pues sí, la verdad que, bueno, un día un poco complicado porque, bueno, parecía que se nos ponía todo muy de cara en la primera parte con la expulsión del jugador de Lutrillas. Pero bueno, ya sabes cómo es esto. Al final el fútbol es muy caprichoso y pues bueno, hoy nos ha tocado vivir la cara un poco más amarga, que ya te digo, parecía que se nos ponía todo de cara hasta que al final de casi en los minutos finales del partido pues hemos encajado el gol que nos ha costado los 3 puntos.
Poco a poco os vais. Te digo, parecía que se nos ponía todo de cara hasta que al final de casi en los minutos finales del partido, pues hemos encajado el gol que nos ha costado los 3 puntos. Poco a poco os vais ya acomodando, ¿no? A esta tercera división, a esta tercera federación. También sois uno de los conjuntos recién ascendidos desde la preferente. Me imagino que notaréis el cambio, ¿no? En cuanto a categoría. Sí, hombre, que eso está claro. Al final, la preferente sí que es, bueno, es una categoría complicada porque, bueno, a mí por lo que me ha tocado en lo personal, ya me ha tocado vivir un par de descensos y, bueno, nunca es fácil el volver a ascender a la categoría que yo creo que es donde hemos tenido que estar siempre, que es la tercera división. Pero sí que se nota el cambio de nivel, eso está claro. Al final, por lo que nos tocó vivir el año pasado con el ascenso que conseguimos lograr bastante, entre comillas, sobrados, una vez llegas a la tercera división, pues bueno, la cosa cambia mucho. Al final, cada domingo te juegas el pan, como aquel que dice, en el partido y no tiene nada que ver con la preferente, eso está claro. Aparte, tú eres un nombre de club, 6 temporadas ya con el club de Fraga. Sí, sí, además soy un jugador de casa, soy de aquí del pueblo. Y bueno, tenemos una gran suerte en Fraga de poder tirar mucho de cantera. Al final se está trabajando muy bien como club ya desde las categorías inferiores y pues es una suerte que te mires la plantilla del primer equipo, que bueno, estando en tercera división, prácticamente el 70% de la plantilla sean todos de casa o bueno, gente que lleva ya incluso muchos años, aunque sean de pueblos de por aquí cercanos, que ya se les considera hasta como si fueran del pueblo. Hombre, me imagino que para un Fragatí, para un hombre del Baixinca, tiene que ser un orgullo jugar con la zamarra del equipo de su ciudad, como es el Fraga. Pues sí, yo creo que como lo que tú dices, ¿no? Como al final una persona de aquí del pueblo que siempre hemos ido desde pequeños a la estacada los domingos a ver al Fraga, cuando terminas la etapa de juvenil, que acabas el fútbol base, pues el poder formar parte del equipo y sobre todo en una categoría como tercera división, pues la verdad que es una suerte. No lo puede decir mucha gente que pueda jugar en tercera división en el equipo de su pueblo, que es que voy al campo a entrenar andando, como aquel que dice, y que lo tengo todo aquí. Y la verdad que es una suerte el poder disfrutar de jugar en el primer equipo de mi pueblo y de sobre todo una categoría como es la tercera. En esta tercera lo comentábamos, ¿no? Fíjate, hablamos de una Unión Deportiva Fraga que le quedan 3 añicos para hacerse centenaria. Sí, Ojo, ¿eh? Que ahí es sí, sí. nada, que Ahí ahí es es nada, nada. sí, sí. Que estamos hablando de una localidad, de una ciudad, para hacerse centenaria. Sí, Ojo, ¿eh? Que ahí es sí, sí. nada, que Ahí ahí es es nada, nada. sí, sí. Que estamos hablando de una localidad, de una ciudad, en esa muga, ¿no? En el Baixinca, donde el fútbol está totalmente y plenamente asentado. Sí, desde luego. Al final, bueno, es que ya no es solo lo que es el fútbol base de la Unión Deportiva Fraga, como ahora también se creó el proyecto De digamos, las chicas, el femenino. exacto, las chicas del femenino, también se ha creado esto del Fraga B, que es como, bueno, el segundo primer equipo, digamos, también está el otro equipo de la ciudad, como es la Peña Fragatina, que está en regional preferente. Al final el fútbol aquí es el deporte que más se practica y es el que al que a todos nos gusta. Y bueno, como te digo, al final el poder estar en la Unión Deportiva Fraga, pues eso es algo con lo que siempre desde crío. Centramos ya en lo que está siendo la temporada, ¿no? Lo que está siendo la liga. Una liga muy competida, muy competitiva, con equipos, pues muchos de ellos que han estado militando hacía muy poco tiempo en segunda federación. Me imagino que para vosotros el enfrentaros a esos transatlánticos, ¿no? Tiene que ser algo, pues muy emocionante. Sí, al final, bueno, es una categoría en la que hay unos, bueno, equipazos y como bien sabes, al final el tener un partido contra un equipo de los grandes históricos de Aragón, pues al final siempre es emocionante, como tú dices, y siempre los afrontas como, bueno, con muchas ganas de dar guerra sobre todo y de disfrutarlos al máximo. Es como se tiene que vivir, claro. Hablando de la guerra, bueno, tendréis que visitar la cancha del Fuentes
este domingo día 12, 5 de la tarde, en un duelo pues de la cancha del Fuentes, este domingo día 12, 5 de la tarde, en un duelo pues de dos recién ascendidos y en unas dinámicas pues muy parecidas. Vosotros séptimos ahora en la clasificación, 14 puntos, el Fuentes decimosegundo con 10, pero me imagino que no es fácil, ¿no? Jugar ahí en la cancha del Fuentes. No, bueno, al final todos los partidos que disputas como visitante son complicados. Lo decía antes la compañera, que cuando juegas en casa pues te tienes que hacer fuerte. Al final todos los equipos de la categoría intentan que su estadio sea un fortín, y al final cuando te toca jugar de visitante pues el partido es muy complicado, lo tienes que afrontar de una manera totalmente diferente. Pero bueno, vamos con toda la ilusión y las ganas de volver a trabajar una semana nueva, a ver si no nos afecta mucho la derrota de hoy, que esperemos que ya desde el entrenamiento de mañana ya nos pongamos a trabajar una semana nueva, a ver si no nos afecta mucho la derrota de hoy, que esperemos que ya desde el entrenamiento de mañana ya nos pongamos a trabajar en el partido del Fuentes. Y como te digo, si no nos afecta la derrota de hoy contra Utrillas, pues será un partido bonito, claro. ¿Dónde está el techo de esta Unión Deportiva Fraga? ¿Qué planteamiento, qué objetivos habéis marcado esta temporada? Pues mira, sinceramente, a ver, el objetivo principal, como sabes, de un equipo recién ascendido es sobre todo el mantener la categoría, ¿no? Y cuanto antes se hagan los deberes, pues mejor, que no se deje todo para el último momento, porque al final hemos tenido muchos años que te vas dejando puntos por el camino, y al final, cuando llega al final de temporada, los últimos partidos, la verdad que se hace muy complicado el jugar con la presión de que tienes que ganar sí o sí, porque si no ya como que te vas quedando abajo. Y bueno, el principal objetivo, ya te digo, es la salvación, y ir semana tras semana a competir al máximo, y que llegue lo que tenga que llegar. Si podemos tener la suerte de terminar la temporada pues disputando, ¿por qué no?, un playoff de ascenso, pues bienvenido sea. Pero como ya te digo, es semana tras semana hacerlo lo mejor posible, trabajar y estar todos enchufados para que juegue quien juegue, lo podamos hacer perfecto todos, y los resultados al final llegarán. Pues cómo se nota que eres defensa, amigo Alexis. Me has parado todas. Bueno, se hace El lo que se muro... puede. Al final, esto de ser defensa, bueno, es que hay partidos que juego de defensa, hay partidos que juego más arriba. Al final es algo raro, pero bueno, cuantas más cosas se sepan a la hora de jugar, mejor, y al final se lo pones también más fácil al entrenador, que puede contar contigo en el máximo de posiciones posible. O sea que Pues como comentaba, más en el máximo de posiciones posible. O sea que como comentaba, un placer el haber sido placado por este muro defensivo de la Unión Deportiva Fraga, del conjunto Fragatí. Alexis, un placer tenerte en la grada y que sea la primera de muchas. sí, ojalá que sí. Muchas gracias a vosotros también. Un abrazo. Igualmente, buenas noches. Bueno, pues se baja de la grada el central, el defensa de la Unión Deportiva Fraga, del conjunto Fragatí, del Beiscinca, y ya nos vamos a centrar en la segunda federación, porque a lo tonto, ya vamos camino de las 11 de esta hora de programa, y como siempre, la voz de la segunda federación en la grada FM es la voz de Héctor Bravo. Muy buenas noches, Héctor. Muy buenas noches, Francho. Bueno, pues si te parece, vamos rápidamente con lo que han hecho nuestros equipos, que hemos tenido de todo, ¿eh? Ha hecho mella la resaca copera en algunos de ellos. Demasiada ya. Venga, si te parece, vamos con el resumen de la categoría. Comenzamos con el conjunto que dirige el Club Deportivo Brea. Pues el Calahorra, jugaba en Calahorra el Brea, y perdió 2-1, ¿no? La primera parte pues estuvo Eder en el minuto 20 a punto de adelantar al conjunto breano, y destacar pues al invitado que teníamos la semana pasada, ¿no? Al portero, a Joel, que hizo un gran partido, y en el minuto 42 era cuando se adelantaba el Calahorra,
Y luego la segunda parte, pues incluso el Brea estuvo a punto de empatar el partido, pero en el minuto 83 pues marcó el segundo. Incluso el Brea estuvo a punto de empatar el partido, pero en el minuto 83 pues marcó el segundo. Y luego ya en el minuto 90 fue cuando recortó el Brea por medio de Paul Valentín, pero hizo buen partido el Brea, ¿no? Estamos acostumbrados a ver un Brea muy competitivo este año, pero que quizás le está faltando un poco más de suerte, ¿no? En los últimos metros. Pero bueno, está ya sentado más cómodo que la temporada pasada de momento, y seguro que tiene oportunidad de continuar ahí. Y en un grupo muchísimo más Sí, eso difícil, todo es. hay que Eso es. decirlo. El grupo de este año está mucho más competido que el de la temporada pasada. Seguimos con este orden por hora de juego. El partido del Brea se jugaba ayer, día 4 a las 6 de la tarde. A las 11:30, el Utebo visitaba la cancha del histórico del Deportivo Alavés. Sí, 0-1 ha ganado el Utebo, es el noveno partido sin perder del conjunto Barbo en una primera parte que, quitando los primeros 15 minutos, que sí que ha habido un poco más de dominio del mini glorioso. Hasta dos ocasiones atajaba Chanza, el portero del conjunto Barbo, y luego un juego muy dividido, ¿no? Para ambos conjuntos, y en la segunda parte, cuando más estaba volcado al ataque el Alavés, es cuando ha venido el gol de Nené con un buen disparo en el minuto 64, y luego ya ha sido cuando el conjunto Babazorro se ha estirado más en busca del empate, pero gestiona muy bien el conjunto de Juan Carlos Beltrán siempre que se adelanta en el marcador, y al final, pues eso, nueva victoria, se asienta en la tabla en playoff y 5 puntos más que la temporada pasada a estas alturas. Resaltar que tres, y pese a eso ha hecho un gran partido, ha tenido que sufrir mucho también físicamente para llevarse la victoria, pero bueno, al final pues ha ganado, y lo que decimos, 9 partidos ya sin perder del conjunto de Juan Carlos Beltrán. Casi nada con los Barbos. Seguimos, 11:30 de la mañana, el Deportivo Aragón, que recibía al Coco del Club Deportivo Interior, al Valle de Hues. Victoria de los aragoneses 2-0 en la Ciudad Deportiva. Sí, eso es, segunda vez que se enfrentaba el Valle de Hues a un conjunto aragonés, que el miércoles pues eliminaba al Teruel en Copa del Rey, y sí que venía pues de jugar Copa del Rey, y se notaba también que jugó prórroga, ¿no? Sí que es verdad que gente que ha estado en la Ciudad Deportiva me lo ha comentado, que se ha visto un primer tiempo marcado por el viento, y sí que es verdad que se ha visto muy poco fútbol, pero luego en la segunda parte sí que ha cogido la batuta el conjunto del conjunto de Emilio Larraz, que vuelve a la senda de la victoria. Bueno, pues nos queda el último de nuestros conjuntos. Primera derrota de los chicos del Balbastro con su nuevo míster. Sí, primera 3-1 frente al San primera Juan. derrota del conjunto de Dani Martínez, que ha sido más un dato curioso, ¿no? Primera derrota desde que llegó Dani Martínez, y derrota que le sirve para salir del descenso por los otros resultados del grupo. Entonces, pues bueno, no hay mal que por bien no venga, pero bueno, sí que es verdad que el partido de hoy del conjunto del Somontano pues no se ha encontrado nada cómodo. En la segunda parte, pues quizás a partir del minuto 60 o así, ya es cuando más ya le ha empezado a pesar las piernas al conjunto del Barbastro, porque pues eso, el miércoles también tuvo que hacer un esfuerzo muy grande físicamente, y al final pues eso, quieras que no, en las piernas se nota, ¿no? Al final pues eso, quieras que no, en las piernas se nota, ¿no? Ha sido en el minuto 61 cuando se ha adelantado el San Juan, en el 66 se ha adelantado de penalti, en el 80 ha vuelto a marcar, y luego en el 83 de Mesa, que ya marcó el miércoles en Copa, ha vuelto a marcar de penalti. Y sí que es verdad que jolín, el Barbastro está teniendo muy mala suerte con los árbitros últimamente, ¿no? En el minuto 93, resaltar la expulsión de Frankie, casi una jugada pues un poco rigurosa para ver la segunda amarilla, ¿no? Y dejarlo con 10 a esas alturas. Pero bueno, así está el fútbol, ¿no? Así es el arbitraje, y no se puede hacer nada contra eso. Bueno, si te parece, vamos a analizar cuál va a ser la siguiente jornada, la jornada 11, antes de que suba
nuestro protagonista, que va a ser un protagonista de la afición, de los que nos gusta a nosotros tener aquí en la Eso grada. es. Tenemos al Deportivo Aragón, que visitará al Deportivo Alavés el domingo 12 a las 12 de la mañana. El Barbastro en el Municipal, que recibirá al histórico al Arenas de Guecho. El Brea recibe también a la misma hora el domingo al Tudelano. Y el Utebo, el domingo por la tarde a las 5:30, recibirá a la Real Sociedad C. Eso es, así queda encuadrada la siguiente jornada y sí que resaltar la victoria del Tudelano hoy, que ha ganado 5-0 al Guernica. Parece que va este año en serio el Tudelano, candidato a estar ahí arriba toda la temporada. Y un mini puerto de altura que le viene ahora al Utebo con la Real Sociedad C, que visita la Santa Ana el domingo. Y luego visita la ciudad deportiva, el Real Zaragoza. Así que buenos enfrentamientos para la próxima, para nuestros buenos enfrentamientos para la próxima para nuestros equipos también aragoneses. Ahora en estos momentos sigue líder el Bilbao Athletic, los Cachorros, con 25 puntos. Segundo el Tudelano, empatado con el Utebo a 21. Baracaldo, que ha empatado con los de la UDL, se sitúa en la cuarta posición con 20 y la UDL quinto con 18. Y a partir de ahí, Real Sociedad C, Deportivo Alavés, Deportivo Aragón, Guernica, Calahorra, Brea, Valle de Hues, el Barbastro, que ya lo tenemos fuera del descenso, está en posición de play-out. Y ahora en descenso estarían el Arenas, la Mutilvera, el San Juan, el Izarra y el Naxara, que lleva pleno de derrotas. Sí, quizás pues sorprenderte, ¿no? Ver al Arenas tan abajo esta temporada, no están saliendo bien las cosas al histórico. Y luego, pues bueno, pues los nuestros instalan, pues quitando el Utebo Gonadas, pues el filial que sigue en mitad tabla, el Brea pues que está cerca del playoff, pero bueno, con la dinámica que lleva pues tampoco ha entrado todavía en descenso. Y el Barbastro, pues lo dicho, que estaba en descenso y con los resultados de esta jornada pues se ha situado en esa opción en esa posición de playoff. Pues ya tenemos hecho todo el análisis, hemos revisado todo lo que ha ocurrido en esta segunda federación, lo que va a ocurrir en la siguiente jornada, y tenemos un protagonista que la verdad es que a nosotros nos hace muchísima ilusión, que es tener a Jorge Uriel, a Uri Utebo, como se le conoce en esto del mundo futbolístico. Muy buenas noches, Uri. Vamos a ver, porque con las horas que son igual se nos ha dormido el mozo. Uri. Vamos a ver si sé que con las horas que son igual se nos ha dormido el mozo. Uri. Vamos a ver si se sube a nuestra grada. Tenemos a Héctor, ¿tú qué tienes mano? Mira a ver. Estoy avisándole. Lo que pasa que aquí ya sabemos que aquí con estas nuevas tecnologías, hasta que Yo aquí lo tengo como con la invitación puesta, ¿eh? Está entre los hablantes, ya lo que tiene que hacer es aceptarla. a ver si le da. A ver si le da. Mientras tanto, seguimos aquí, seguís escuchando la grada FM. Seguimos aquí, seguís escuchando la grada FM. Porque ya te digo, nos dice Jandro, Uri está, pero no está. Pues es verdad, Uri está, pero no está. Está, pero pone que no le deja. Que no le deja. No, me dice que no. Pues es que a mí me sale como oyente, le he dado a... Vamos a invitarle. A ver, dile que le he puesto invitar a hablar. Te estará escuchando porque está escuchando el programa. Y mientras vemos que está Maracas, uno de nuestros oyentes aférrimo, que dice, buenas, ¿no grababais los lunes? Pues no, Maracas.
de normal, si no juega el Real Zaragoza, grabamos los domingos, pero si coincidimos con ellos, pues entonces ahí ya tenemos que grabar el día que grabamos de normal, que es el domingo, que se hace si no que nos pida el hablar, ¿eh? Que nos manden la solicitud, si os parece. Sí. Uri, ¿tú qué nos estás hablando? Mientras tanto, me voy a centrar vamos a irnos con los resultados de la primera federación, una primera federación que pues vuelve a ser lo de siempre, no os vamos a engañar. Derrota de los dos conjuntos aragoneses, dos equipos, tanto la Sociedad Deportiva Tarazona como el Club Deportivo Teruel, que venían de perder frente a equipos de menor categoría en la Copa del Rey. La Sociedad Deportiva Tarazona perdía en casa del Andratx, del conjunto balear, en la prórroga con un gol en fuera de juego que llevó a que se tuviera que disputar esa prórroga, que empataran la eliminatoria los de la escuadra balear y empataran la eliminatoria los de la escuadra balear y una jornada que lógicamente para una plantilla tan mermada y tan corta como la que tiene la Sociedad Deportiva Tarazona, pues le ha llevado a que hoy, frente a la Sociedad Deportiva Logroñés, frente al Logroñés bueno, que le digo yo, pues haya caído, ¿no? Después de que el conjunto que dirige Molo pues se haya plantado ahí en las gaunas, haya conseguido empatar, haya conseguido plantarle cara al conjunto blanquirrojo, después de que Jordi Escobar en el minuto 21 consiguiera el primer gol, cercano de penalti, en un penalti muy claro, empataba el encuentro, pero fíjate lo que son las cosas. En el descuento de la primera parte, Pepe Carmona conseguía el segundo y ya así se ha quedado el estadio de las gaunas. De nuevo, el conjunto turiasonense, pues que tenía frente a él un rival de su liga y no ha podido conseguir una victoria pues que le habría llevado a alzarse con 10 puntos y haber metido en problemas al conjunto riojano. Y por parte del Club Deportivo Teruel, pues aquí se vuelve a cumplir lo mismo, se vuelve a cumplir la misma premisa, y es que los chicos de Víctor Bravo pues se han encontrado con una derrota. Si bien es cierto que los que hemos podido ver el partido nos hemos encontrado con que al Teruel en la primera parte, yendo 0-0, le han realizado un penalti como una catedral y no se le han pitado, y a partir de ahí, después de haber tenido ocasiones muy claras para los chicos de Víctor Bravo, pues con un gol de Pablo Clavería en el minuto 45 y un segundo gol de Yuri, el eterno Yuri, en el minuto 65, pues plantaban ya ese 0-2 en Pinilla, que de nuevo vuelve a poner al conjunto de Víctor Bravo en una situación muy, muy complicada, porque antes pues se conseguían los empates, pero es que ahora ya estamos entrando en una dinámica pues de que en vez de sumar un punto estamos perdiendo 3. Me comentaba mi compañero Héctor Bravo que en rueda de prensa ha salido hasta el presidente del Club Deportivo Teruel, el señor Navarro, y creo que ha dejado muy claro, ¿no, Héctor?, que si tiene que haber cambios será por su parte, ¿no? Que igual hasta dimite. Sí, eso dimite. Sí, eso es lo que quería comentar, ¿no? Que pues de ambas instituciones, pues como el Tarazona, como el Teruel, pues sí que es verdad pues que ya empezamos ya, ¿no?, a notar pues cierto nerviosismo, sobre todo pues en los aficionados, ¿no? Que al final pues el Teruel viene de 2 temporadas pues prácticamente calcadas y muy buenas, ¿no? Y ahora pues encontrarte con esto pues no es para todo buen gusto, ¿no? Pero pues lo que decíamos la semana pasada, no olvidemos, ¿no?, de dónde venimos y quién nos ha traído hasta aquí, ¿no? Es lo que decía pues el
el presidente del Teruel, Ramón Navarro, pues que en principio pues que no llevaba ni idea de tomar decisiones, es lo que ha dicho. Dice, yo no tengo idea de fútbol, pero sí que tengo idea pues que Víctor Bravo y su cuerpo técnico, incluso pues jugadores que nos han traído hasta aquí, pues hay que mantenerlos y confiar en ellos, y que de momento no iban a tomar decisiones drásticas. Están las cosas muy revueltas en la capital rojilla, en las oficinas del Club Deportivo Teruel, y la verdad es que nos da mucha pena, nos da mucha lástima, porque estamos viendo cómo se están pues derritiendo, ¿no? Como un azucarillo en un café caliente. Sí. Creo que hace falta mucha paciencia, mucha paciencia, y saber que lo oímos, ¿no? Leemos a muchos aficionados, sobre todo muy jóvenes, también hay que decirlo, que están hablando pues de que la plantilla del Club Deportivo Teruel, que si no hay que estar, que se puede estar muy agradecido a Víctor, pero que ya que estás en primera que hay que mantener la categoría, que es más fácil cambiar a uno que no a 11. Bueno, pues veremos a ver. Vamos, porque creo que ya tenemos subido a la grada a Uri. Muy buenas noches. Buenas, Rancho, buenas noches. Hombre, ya te hemos subido, por fin. Ha costado. Rancho, buenas noches. Hombre, ya te hemos subido, por fin. Ha costado. Bueno, ha llegado. Ha costado un mundo. Bueno, para los que no conozcáis a Jorge Uriel, que lo dudo, y para eso vamos a tener también a mi compañero y amigo Héctor Brau, que es muy amigo de Jorge. Pues este hombre es un enfermo de fútbol, como somos nosotros. Aficionado del Real Zaragoza, sufridor del Real Zaragoza y benefactor, y también, por qué no decirlo, pues disfrutón con el Lutemo. Así es. La verdad que está siendo una temporada. El año pasado era del sueño, lo de esta temporada es de locos ya. Hoy, cuando veíamos de Vitoria, miraba la clasificación y hacía, si esto es un sueño, que no me despierte, porque es increíble. O sea, si hace 10 años me dicen esto, alguno hubiera dicho, estás loco, macho. ¿Cuántas perras te dejaste en fútbol, amigo? ¡Buah! Si yo dijera, madre mía, pues cada fin de semana pues estoy en un sitio en otro. El lunes estaba en Burgos viendo a Zaragoza, hoy domingo estaba en Vitoria viendo a Lutebo. El fin de semana que viene, pues el sábado toca al revés, toca viajar a Elche y el domingo toca a Santana. Pues así. Bendita enfermedad del fútbol que se dice. Tú no te pierdes uno, ¿eh? Lo intento. Siempre hay a veces algunas que no se puede, pues por compromisos o mil cosas que puedan pasar, pero se intenta llegar pues a donde se puede. ¿Y qué te dice la familia? Porque ya tendríamos que llamar a nuestra compañera Diana Martín Albo, que es la que se encarga de esto del First Dates, el momento First Dates aquí en el programa. Pero ¿qué te dice la familia? ¿Qué te dice la pareja? ¿Qué te dice? Porque yo, por ejemplo, te puedo decir, mi mujer odia el fútbol. La odia. Getafe, ¿pero esto qué es? Héctor. Sí. Pero vamos a ver, es que aquí hay es lo que nos ha dicho nuestro nuevo compañero de la que tenemos un amante, pero que el amante es el fútbol y ya está, no es entendible. Tenemos una enfermedad y eso, pues por desgracia, no tiene cura. Bueno, pero escucha, es una enfermedad bonita. Claro. Pues en eso estáis de acuerdo conmigo los dos, porque escucha, que nos quiten lo bailado. Fíjate tú, Jorge se ha recorrido todo el estado entero siguiendo al Zaragoza y al Hombre, pues la temporada pasada, si no recuerdo mal, no, Uri, creo que hiciste pleno con el Real Zaragoza y con el Utebo, ¿puede ser? Se nos ha ido, aunque yo lo tengo aquí sí, delante. Yo también. Vale, que se había vuelto otra vez ahí. Que digo que hice pleno de todos los desplazamientos del Utebo, y del Zaragoza fueron menos, fueron 7, 8 desplazamientos y en total unos 14.000 kilómetros. Casi nada. Madre mía, pues tienes que tener el coche fino. Sí, bueno, se van haciendo mantenimientos. El otro día, ya aprovechando que estás aquí, que tú eres parte integrante del Frente Barbo y que me imagino que como buen seguidor estarías en el partido de Copa,
Correcto. se ha generado una polémica, ¿no? Con el bueno de Jona, que a mí ya me cuesta creérmelo, porque todos conocemos al bueno de Jona, que es un pedacico de pan, pero Así creo es. que la movida vino con el portero, ¿no? Del Mirandés, que es de estos que no saben ganar. Así es, era una fiesta del fútbol, bueno, y fue una fiesta del fútbol. Durante todo el partido no hubo ningún percance. Pero Así creo es. que la movida vino con el portero, ¿no? Del Mirandés, que es de estos que no saben ganar. Así es, era una fiesta del fútbol, bueno, y fue una fiesta del fútbol. Durante todo el partido no hubo ningún percance ni entre aficiones ni nada. Y la sorpresa nuestra de la zona donde estábamos en Frente Barbo y parte de, sobre todo, la cantera del Utebo, fue que cuando terminó el partido, pues el portero Luis López de Mirandés se volvió hacia nosotros haciendo pues gestos que no procedían, o creemos que no procedían, vamos, nos sentimos un poco ofendidos en ese aspecto. A raíz de eso, pues pasó posteriormente pues la reacción por parte de Jonah, pero fue provocada por esa provocación hacia la grada que no venía a cuento y no se le había dicho tampoco nada hacia el jugador en todo el partido, o sea que no se le había insultado ni nada. Sí, pero lo que hablamos, el verse con que jugar la prórroga y hasta en el último minuto que tuvisteis la oportunidad de Así poder es. haber puesto el culo preto, pues hombre, me imagino que mucha gracia no le haría al muchacho este. Correcto, correcto. Me imagino que sería eso, pero o sea, al fin y al cabo es lo que digo, un jugador, bueno, con el Zaragoza mismo, en segunda división, incluso me acuerdo finales de Copa César Sánchez, por provocación hacia la grada, fue expulsado, por ejemplo. Entonces, aunque se hubiese terminado el partido, lo que pasa que, pues, por desgracia en ese aspecto, esa acción no salió en la televisión y se vio, pues, lo que se vio. Entonces, pues, ahí pasó lo que pasó. Ya está. Ya, lo que hablamos, al final son categorías pues que no hay tantos medios tecnológicos, no hay bar, no hay Exacto. nada de nada y bueno, y es lo que se ve en el campo y lo que podemos hacer. Pues mira, vamos a estirar un poquito, estiraremos contigo hasta la media porque íbamos a tener protagonista de Primera Federación. Habíamos pedido al compañero de prensa del Club Deportivo Teruel, uno de los integrantes de la expedición del conjunto rojillo, pero me dice pues que aún no han llegado a Zaragoza y que bueno, que están cansados. Pues oye, los respetamos. Me imagino que también cuando pierdes, pues tampoco No hace gracia, está, ¿no? Atender no a la está, prensa, pero bueno, no está el horno para bollos en Teruel no está ahora el horno mismo. para bollos, no, desde luego, desde luego. Pero bueno, agradecerle a Gonzalo Saz, como siempre, su predisposición, el hombre de prensa del Club Deportivo Teruel y lo dicho, gente muy cercana, cuando se puede, cuando no, no, pues lo entendemos y ya está, no pasa nada. Bueno, Uri, ahora ya nos centramos en el próximo Fercho, envite, ¿no? ¿sabes? Bueno, Uri, ahora ya nos centramos en el próximo Fercho, envite, ¿no? ¿sabes? Dime, Oye, dime. se había cortado un poco, ahí entrecortado, perdona. Repite, repite. Que te decía que ahora ya nos centramos en el próximo envite, ¿no? De los Así barbos. es, el domingo Mm, tendremos el partido aquí en Santa Ana contra la Real Sociedad C. Ya el año pasado, si no recuerdo mal, ahí en Santa Ana se le ganó y allí fue el primer partido y empatamos. Entonces, bueno, a ver si se vuelve un poco a repetir esa hazaña y serían pues 10 partidos consecutivos de nuestro UTEBO sin perder. Eso ya sería de locos. Como ha dicho un poco antes Héctor también, mirando la clasificación en comparación con el año pasado, es que son 5 puntos más. Y nuestro objetivo sigue siendo el mismo, la salvación. Es la salvación, ¿no? Yo creo que eso lo tenemos todos claro, sobre todo los más ruidosos, ¿no? Los del Frente Barbo, como el resto de los socios e integrantes que acuden al Santa Ana y sobre todo por el Presi y por Orcajo, que yo creo que lo tiene clarísimo. Fíjate tú, la semana pasada me tocó haceros ahí en Santa Ana. Para mí, pues fue un momento muy emocionante. Se lo decía a mi compañera, a la técnico de Aragón Televisión, de Sí, la productora, que yo volví a ese campo, pues
veintitantos años después, pero como narrador, no como jugador. Yo jugué allí cuando el césped todavía era de hierba natural. Sí, contra el Sub-23 del Utebo, con el Atlético Casablanca, que yo militaba en aquel equipo. Y a mí me hizo muchísima ilusión. Le enseñé una foto porque es de las pocas fotos de futbolista que tengo que en aquella época pues ni móviles ni hostias. Y se la enseñé a mi compañera, a Inés Alguacil, y me decía, pero si aquí tenías mi edad, 21 años. Digo, sí, 21 años, y ahora tengo 48. O sea, que imagínate si han pasado años, ¿no? Y se lo comentaba al Presi Horcajo, que estuvimos hablando pues un ratico antes de empezar la narración, antes de que saltara el Utebo contra el Nasara, y lo que le decía, Presi, que la vamos a liar en Copa del Rey, que le vamos a ganar al Mirandés. Yo por eso, cuando os pusisteis por delante, me decía el Presi, mira, como ganemos, es que nos apaña toda la temporada. Como le ganemos. Yo hoy justamente estaba hablando también con el Urato y el larguero de Forcén en el 92. Digo, si llega a ser real y llega a meterse, yo creo que el campo se cae. Porque esa ocasión la hemos visto todos uteberos no sé cuántas veces esta semana, pero que no entra, por mucho que la veamos. Escucha, Uri, muy a la injusto. tercera, Entra, por mucho que la veamos. escucha, Uri, Muy a injusto. la tercera va la vencida, ¿eh? Yo creo que el año que viene la liamos en Copa. Sí, eso te iba a decir, Francho, que muy injusto el fútbol con el Utebo en Copa del Rey, porque la temporada pasada ya le hicieron sufrir a todo un Mérida de primera federación y fueron también a la prórroga, y este año pues más de lo mismo, ¿no? Al final van escalando equipos. El año que viene la tercera va la vencida, pues vamos a ponerlo un poco más difícil y que sea contra un primera división, ¿no? Que venga el Getafe. ¿Eh? Calla. El Héctor ya sabe por qué se lo digo ya. Calla. Sí, Para pero que venga nuestro amigo Bordalás. el Getafe en Santana no lo pasaría tan bien como lo pasó en el Alcoraz, Francho. Yo creo que no. Yo creo que sufrirían como perros, pero bueno. Seguro que no. Me hubiera gustado haberlo visto en Santa Quiteria, al Getafe. Sí, eso lo hablábamos en la retransmisión al Getafe en Santa Quiteria, porque ya te digo yo que no habrían... Que hubiese cambiado, vale. Que 12 no habrían clavado. Ese ya lo tenemos más que seguro. Bueno, Uri, ¿cómo habéis llevado ese exilio forzoso que ha sido el no poder disputar las primeras jornadas en Santa Ana? Bueno, pues hay un poco sufrido, pero luego a posteriori, pues sí que es verdad que pues nos costó un poco pues el primer partido que perdimos, luego empatamos también allí y hasta que no llegamos a nuestro campo no volvimos a ganar. Pero, por ejemplo, por hacer algo positivo en ese aspecto también, la gente que fue a Cuarte de Utebo fue bastante. Entonces, Se nos ha ido otra vez. ya estoy por aquí, hola. Estás. Vale. Se nos ha ido otra vez. Ya estoy por aquí, hola. Estás. Vale, es por el móvil, debe ser. No te muevas mucho. Vale. Nada, que decía que eso, que la gente que se desplazó fue masiva también en ese aspecto, que el equipo no estuvo solo tampoco ahí. Y eso pues también pues hace mucho en el ambiente y pues como estábamos hablando el otro día, el miércoles, el día de Copa, el ambiente que se ha creado ahora en Utebo, con el Utebo, viendo banderas por las ventanas y por los balcones y el empuje a diario, pues que sales a hablar por ahí, habla todo el mundo un poco de la temporada que está haciendo el Utebo, pues es de enorgullecerse también, claro. Hombre, y otra cosa, y ver a muchos críos con la zamarra del Utebo, ¿eh? Así es. Así es. Que eso es una de las cosas que también se ha notado mucho a la hora de poner en la calle mismo. O sea, a diario eso también se nota muchísimo. Por eso habéis generado identidad, habéis generado sentimiento, sobre todo mucha cercanía con el equipo. Sí, pues como curiosidad, hace un par de sábados, me parece que fue, me mandaron un vídeo
que desde el Burger King de Utebo al pueblo, hay bastante trozo, pues iban cantando por la calle canciones del Frente Barbo, unos chavales. O sea, hacía yo, madre mía, el Frente Barbo hasta dónde ha llegado. Habéis creado un monstruo. Bueno, ya la última para los dos, y así ya cerramos capítulo. Os tengo que preguntar por nuestro Real Zaragoza, porque yo sé que sois los dos zaragocistas a muerte y mañana a sacar la bola de cristal y hacer vuestra predicción. Toca ganar ya. O sea, sí o sí, la Romareda necesita y la afición necesita una victoria y lo tenemos ahí también un poco para volver a estar otra vez cerca del playoff o incluso en playoff, si no me equivoco, bueno, si ganáramos. Y yo creo que ganaremos 2-0. Vale, y ahora Héctor. Yo pues ratifico las palabras, ¿no? de Uri, vamos, yo con este fútbol moderno tan maravilloso que ahora se juega en los lunes, pues no voy a poder ir a la Romareda mañana por Ya te han temas laborales. jodido bien, además. Sí, me han fastidiado, pero bien, pero bueno. Yo voy a decir que ganamos 1-0, sea como sea, por lo civil, por lo criminal, pero vamos, hay que ganar sí o sí. No queda otra. Y Escribá, quédate. Si nos lleva a primera división, que sea lo que Dios quiera. Mira lo que ha pasado en el Español, que ya se ha encargado Luis García. Ganamos 1-0, sea como sea, por lo civil, por lo criminal, pero vamos, hay que ganar sí o sí. No queda otra. Y Escribá, quédate. Si nos lleva a primera división, que sea lo que Dios quiera. Mira lo que ha pasado en el Español, que ya se ha encargado Luis García a primera de cambio. Sí, Así sí. es. Poca paciencia han tenido, los del Español. Ninguna, ya venían ya preavisando ya en la segunda jornada que no sacaron buenos resultados, ya fue el primer preaviso, ya la segunda que no han sacado buenos resultados, no, se lo han pensado poco. Hostias, ya veremos a ver quién se sienta en el banquillo de la entidad perica. El del Tenerife, el que estaba en el Tenerife, que estuvo con Cordero, que sonaba para aquí por si se pulían a Escribá, que ahora no me sale el nombre. Ramis, sí, ese es. Hostia, jodo, pues ese, sí. ¿Le han encontrado cómodo rápido? Sí, lo han confirmado esta tarde. La Morevieta y a ver si empezamos a remontar el vuelo y nos dan una alegría porque, como siempre decimos, necesitamos referentes, tanto en Eso primera es. como en segunda, como en el resto de categorías. Un placer tener a Uri subido aquí en la grada. Se bajará de la grada y se subirá en la grada del Frente Barbo. Y no lo Héctor. Nos vemos, Francho, la semana que viene. Un abrazo a los dos. Un saludo. Muchas gracias. Bueno, y finalizamos ya esta hora y media de programa que se ha pasado volando, volando. Agradeceros como siempre a todos los que habéis seguido hasta el final, a Uri, a León 8, a Héctor, a Javier Bello, a Blas Parra, Mondéjar,